Imagina un pan perfectamente horneado sin ningún ingrediente que lo contamine. Ese pan es puro, esencial para la vida. De igual forma, Jesús, como el pan de vida, su humanidad es pura y sin defecto, y el aceite simboliza la unción del Espíritu Santo que lo capacitó para darnos vida a nosotros. La ausencia de levadura nos recuerda que no hay rastro de pecado en él, y la sal enfatiza la solidez y verdad de su enseñanza. En nuestra vida diaria, al alimentarnos nosotros de la palabra de Dios y participar en la comunión, recordamos la pureza y perfección de Cristo. Este llamado nos invita a vivir sin levadura del pecado, confiando en la unción del Espíritu para transformarnos y darnos fuerza para vivir en fidelidad. De manera que la única manera o la única forma en que usted puede vivir una vida sin pecado, y no hablo totalmente sin pecado, sino una vida en santidad, usted tiene que estar comiendo del pan que no está contaminado con levadura ni con ningún otro agente externo. Usted tiene que llenarse de la palabra de Dios todos los días. Así como usted desayuna, refacciona, almuerza, refacciona, cena, refacciona y se echa una última galletita antes de dormir, así usted tiene que constantemente llenarse de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que su vida refleje cada vez el carácter de Cristo. Esa es la ofrenda de oblación. No quise profundizar en cada uno de los asuntos internos que se llevaban a cabo, porque no nos alcanzaría el tiempo. Segunda ofrenda, la ofrenda de paz. ¿En qué consistía esta ofrenda? Era una comida compartida entre el ofrendante, el sacerdote y Dios. Mire qué bonito, qué tremendo. Una comida compartida entre el ofrendante, el sacerdote y Dios. El animal que se comía debía ser sin defecto y podía ser toro, cordero o cabra. Y se realizaba en tres formas: ofrenda de acción de gracias, ofrenda de voto u ofrenda voluntaria. ¿Cómo se cumplió la ofrenda de paz en Cristo? Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios. La ofrenda que se realizaba en el antiguo pacto era un tipo y sombra de lo que iba a suceder realmente con Jesucristo. El sacerdote representaba a nuestro Señor Jesucristo. El ofrendante lo representaba a usted y a mí. Y Dios, que recibía esa ofrenda, era básicamente el sacrificio que usted llevaba a cabo. Dios recibía esa ofrenda y usted estaba en paz con Dios. El sacerdote se encargaba de reconciliarlo a usted con el Padre, y fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesús nos reconcilió con Dios, haciendo tener paz con Él. Él es nuestra paz, Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación, hermanos, no era su primo, su tío, su hermano, su amigo. Esa pared intermedia de separación era el pecado que usted tenía frente al Señor. Eso nos separaba por completo del Señor. Por tanto, estábamos enemistados con Dios. Gracias ahora al sacrificio perfecto de Cristo, Él nos reconcilió. Y ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos acceso o entrada al lugar santísimo de su presencia. La cena del Señor ahora simboliza esta ofrenda, ya que participamos en una comida en su memoria. Dice Mateo 26 al 28, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ellas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Visualiza una cena familiar en la que todos se reúnen en armonía para compartir alimentos y fortalecer sus lazos.
Así la ofrenda de paz simboliza la comunión y reconciliación. Jesús, al reconciliarnos con Dios, nos invita a compartir una comunión profunda y restauradora, ejemplificada en la cena del Señor. Por eso nosotros cada primer domingo de semana celebramos la cena del Señor, hermanos, como un recordatorio de aquellos que hemos sido reconciliados con el Padre. Estos modelos nos desafían a cultivar la paz en nuestras relaciones, a buscar la reconciliación en cada conflicto y a participar activamente en la comunión de la fe. O sea, que nuestro amor mutuo sea evidente. Tercera ofrenda, ofrenda elevada o alzada. ¿En qué consistía esa ofrenda? Eran contribuciones voluntarias para la construcción del tabernáculo. Incluía oro, plata, piedras preciosas, telas y materiales sagrados. También se refiere a porciones de sacrificios dadas a los sacerdotes. ¿Cómo se cumplió en Jesucristo? Juan 12:32. Pero yo, sí, soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Jesús fue elevado, ¿dónde? En la cruz, como la ofrenda suprema. Él es la dádiva perfecta dada por Dios. Nuestra respuesta a su sacrificio es ofrecernos como sacrificio vivo a Dios. Romanos 12:1 dice: por tanto, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que representan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Imagínate que cada miembro de una comunidad dona algo valioso para levantar un centro de beneficencia a todos. Así la entrega de Jesús en la cruz es la ofrenda suprema, el don perfecto que une a la humanidad con Dios. Su elevación en la cruz simboliza la máxima entrega, la dádiva que vale más que cualquier otro tesoro. Y nuestra respuesta a ese sacrificio debe ser una vida ¿de qué? De servicio a Dios. Eso se traduce en dedicar tiempos, recursos y talentos para edificar la comunidad de la fe. ¿Se da cuenta lo que mencionó nuestra hermana Gris hoy en los anuncios? La forma que usted ofrenda al Señor no solamente es monetaria, sino también a través de su tiempo, los talentos, los dones que Dios le dio a usted. Así usted puede ofrendar y ser una ofrenda agradable al Señor. Ofrenda viva al Señor. Cuarta ofrenda, ofrenda quemada. ¿En qué consistía esta ofrenda? Era un sacrificio completamente quemado. Se quemaba la piel, los órganos internos, todo concerniente, la carne concerniente al animal. El humo subía como olor grato a Dios y eso representaba la entrega total a Dios. Me gustó esto. ¿Cómo se cumplió en Jesucristo esa ofrenda quemada, completa? Yo sé que los que ya han leído el Pentateuco tienen idea de lo que estoy mencionando aquí, porque ahí mencionó un montón de ofrendas, ¿verdad, hermano? La ofrenda de oblación, la quemada, la elevada, la remecida, etcétera. Así que esa ofrenda quemada completamente simbolizaba a Jesús entregándose completamente a Dios y a nosotros. Efesios 5:2 dice: y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante. Me gustó lo que mencionó el autor del libro que estamos leyendo ahorita, del hombre como sacerdote del hogar, que el humo de los corderos o de esa ofrenda quemada hacía opacar el hedor del pecado del pueblo de Israel. Por eso es que Dios prefería que se quemara totalmente el animal. Su sacrificio fue consumado en la cruz. Juan 19:30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo no entregó solamente sus manos, sus pies, su cabeza. Él se entregó completamente a Dios. Sacrificio completo, todo Él, su sangre, sus vísceras, su cabello, su barba. Todo lo concerniente a Jesucristo se entregó. No había una partícula en Jesucristo que no estaba al servicio de Dios. Por eso Dios lo recibió como un olor fragante. Y ya vamos a llegar
al área de qué pasa con nuestra adoración al Señor. Imagina que hay una vela que se consume por completo y deja atrás de sí solo una fragancia que perdura. Ese fuego simboliza la entrega sin reserva de Jesús en la cruz, un sacrificio que lo consumió por completo en amor a nosotros. Nosotros hemos sido llamados completamente a servir y rendirnos a Dios sin reservas. Esto se traduce en una vida de entrega total en la que nuestras acciones, decisiones y actitudes reflejan el sacrificio de Cristo. Eso es muy importante saberlo, hermanos. Cada ofrenda dada en la época ceremonial apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Quinta ofrenda, ofrenda por la culpa. ¿En qué consistía esa ofrenda? Se ofrecía cuando se había dañado a alguien o al santuario. En algunos casos se requería restitución adicional. ¿Y cómo se cumplió en Jesucristo? Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Pagó nuestra deuda de pecado completamente en la cruz, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esa es la ofrenda de la culpa. Jesucristo pagando por nuestra culpa. Piensa en un error que cause un daño y que requiere una compensación para establecer una armonía. Por ejemplo, le destruyes el automóvil a tu vecino por accidente. ¿Y eso qué implica? Que ahora tú tienes que venir, ya sea reparar el automóvil o pagar todas las reparaciones y los daños que ha recibido. De la misma manera nosotros habíamos ofendido a Dios de una manera tan flagrante que estábamos en un problema grave contra Dios. Nuestro pago, nuestra deuda con Dios no era a través de 5 Padres Nuestros o 4 horas de oración diaria. No, nuestra deuda con Dios era impagable y Jesucristo la pagó por ti y por mí. Este sacrificio nos enseña a reconocer nuestros errores y a buscar la reconciliación. Nos invita a vivir con humildad, aceptando la gracia que nos sana y reforzándonos para reparar cualquier daño causado, tanto en nuestra relación con Dios como en la relación con los demás. Ofrenda por el pecado. Vamos rápido porque quiero llevarlos a un punto muy importante. ¿En qué consistía esta ofrenda? Expiaba pecados cometidos involuntariamente. Dependiendo de la persona, el sacrificio también así variaba. ¿Cómo se cumple en Jesucristo? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús se hizo pecado por ti y por mí. Su sangre nos limpia completamente, Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. De esa manera se cumple la ofrenda por el pecado. El Señor Jesús ofrendándose a sí mismo por nuestro pecado. Imagina una pared manchada o una piel o una ropa manchada que necesita ser lavada para que llegue a su pureza original. Nosotros era imposible que nos pudiéramos purificar a sí mismo. Tú no podías purificarte a ti mismo. Ni nadie podía purificarte a ti, ni tu papá, ni tu mamá, ni ningún ser creado podía purificarte a ti. Únicamente podía ser perfectamente puro a través de la sangre santa, pura del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad nos invita a aceptar el perdón y a vivir libres de la carga del pecado. Nos reta a buscar la transformación personal a través de la gracia de Dios, permitiendo que su sangre nos purifique y nos haga nuevos desde el 2018, 2020. No, nos haga nuevos cada día. ¿Cada cuánto necesitamos de esa limpieza, hermanos? ¿Solo el domingo? ¿Solo el viernes? ¿Solo el lunes?
Todos los días necesitamos de esa sangre purificadora que nos limpia de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. No hay un día en nuestra vida que usted no peque. El día que usted diga que no peque, hermano, usted está en graves problemas porque usted está diciendo que Dios es un Dios mentiroso. En cierta ocasión, un muchacho que conocí hace varios años me dice: Ramiro, ¿qué pasó? Le digo, quiero confesarte algo. Me dice: a ver, cuéntamele. Fíjate que estuve haciendo cuentas y en los 8 años que llevo yo de estar aquí en Estados Unidos, nunca he pecado, me dijo. Wow, le dije yo así. ¿Y dónde están las alas entonces? Le dije. Hermanos, realmente nosotros necesitamos de esa sangre purificadora todos los días, cada día, para que nos haga nuevos y nos purifique constantemente. Séptima ofrenda, la ofrenda de las primicias. ¿Dónde están las frutas, hermanos? Yo no veo las frutas por acá. ¿En qué consistía la ofrenda de las primicias? Era la primera parte de la cosecha ofrecida a Dios. Simbolizaba agradecimiento y consagración de toda la cosecha del año. Y se presentaba en el templo antes de consumir el resto. Entonces, si simbólicamente yo le pido a ustedes, traigan una ofrenda de primicias, ¿qué es lo que ustedes van a entender? Voy a traer mi primer sueldo del año para que todos los sueldos del año no fallen, ¿verdad? Porque eso simbolizaba supuestamente lo que usan hoy en día. Pero no era así, sino que cuando las personas cultivaban la primera gavilla de la cosecha, ellos decían: wow, esta pequeña cosecha es buena, la tengo que llevar al templo como una ofrenda a Dios, y eso será una bendición de que todo el año recibiremos buenas cosechas. Y por eso mucha gente usa eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ofrendamos? ¿Qué es lo que más ofrendamos, hermanos? Deberíamos de ofrendar, bueno, deberíamos de traer a las primicias unas 10 libras de masa, ¿verdad? Porque ¿quién come tortilla aquí? Deberíamos de traer, ¿qué más? Únicamente eso, hermano. O sea, unos zapatos, porque necesitamos zapatos para el año. Unos pantalones, unas camisas, porque lo necesitamos. No, lo que hacen simbólico es eso. Las frutas, el vino, el agua, etcétera. Pero de ahí tu ofrenda tiene que ser monetaria, ¿verdad? Tú traes la primera semana de tu sueldo. El sueldo de tu primera semana. Hay otros que dicen: no, yo voy a dar el sueldo de mis 2 semanas, de mi quincena completa. Lo voy a demostrar a Dios que yo quiero. Y otros más osados dicen: no, yo voy a dar la ofrenda del mes completo. Pero ¿qué es lo que hay en su corazón cuando hacen eso? Si doy solo la semana, mi cosecha va a ser muy poca, ¿va? Si doy 2 semanas, mi cosecha va a ser más. Pero si tengo mucha fe y doy el mes, wow, mi cosecha va a ser sobreabundante. A medio año andan ahí pidiendo prestado que no les alcanza para la renta, pero por lo menos dieron el mes completo. El problema está, hermano, que la ofrenda de las primicias también apuntaba a Jesucristo. Jesús es las primicias de todos los que han muerto, 1 Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Qué significa eso? Que si Cristo murió y resucitó como primicia de una mejor cosecha que vendría, ¿cuál es esa mejor cosecha? Que usted y yo un día vamos a resucitar con Cristo. Ese es el significado de las primicias, hermanos.
No que tú traigas $1,000 aquí a un edificio y que Dios te lo va a multiplicar en $20,000. Jamás tiene que ver eso. Es más, al decir que tus primicias tienen que ver con dinero, ¿sabes qué estás haciendo? Tratando la manera de comprar el don de Dios con dinero. Y Pedro exhortó duramente a Simón el mago. Yo veo que tú estás en raíz de amargura, dice, porque piensas comprar el don de Dios con dinero. Las primicias no son para que Dios te haga más rico aquí en la tierra, ni tampoco para asegurar que vas a tener un año de gran bendición económica. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Sabe qué sucede cuando usted hace eso? Cambiar a Jesucristo o el sacrificio de Cristo por algo tan común como el dinero. Su resurrección garantiza la nuestra, así como las primicias anunciaban una gran cosecha futura, su resurrección anuncia la vida eterna para todos los creyentes. Imagínate aquel agricultor que recibe el primer racimo de su cosecha y es fructífera. Él sabe que lo que viene también será fructífero. Este punto nos invita a entregar todo lo primero y lo mejor a Dios. Al reconocer a Jesús como la garantía de una gran cosecha espiritual, nos comprometemos a priorizar lo eterno sobre lo temporal y a vivir en gratitud constante. Esa primicia es la que Dios quiere. ¿De qué sirve que tú traigas el primer cheque de la semana si aún sigues siendo una persona soberbia, mentirosa, irresponsable, traidor, fraudulento? ¿De qué sirve que traigas el cheque del mes o del año completo? Puedes traer. No, Dios quiere que le des lo mejor de ti el primer día. ¿Qué es lo primero que haces cuando abres tus ojos? Ya mi primer día de trabajo, ya es lunes o es martes, ya a trabajar. Hoy es el cumpleaños de mi perrito Pepe. Jesucristo debe ser lo primero en tu vida. Es la forma en que tú le das las primicias al Señor. ¿Cómo le das las primicias al Señor? Viviendo una vida en santificación. Tu énfasis está en que yo quiero vivir una vida cada vez más agradable a Dios. Cuando estés a punto de cometer un pecado, ¿en quién tienes que pensar? ¿En la satisfacción que te va a dar ese pecado? ¿O en Cristo quien aborrece ese pecado? ¿Te das cuenta? Tú tienes que darle la primicia. Esas son las primicias que le agradan a Dios. No que traigas unas 2 libras de lote aquí a la iglesia, hermano. Eso no te ayuda para nada. Siguiente ofrenda, ofrenda de libación. ¿En qué consistía esta ofrenda? Era vino derramado en el altar junto con sacrificios de animales. Simbolizaba alegría, dedicación y entrega a Dios. ¿Cómo se cumple esa ofrenda en Jesucristo? Jesús derramó su sangre como una ofrenda total. En la última cena Él dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Incluso Pablo usó esta imagen cuando él estaba trabajando para el servicio a Dios. ¿Ustedes creen que Pablo era una persona mediocre? Miren lo que dice Filipenses 2:17. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Jesucristo cumplió esa ofrenda de libación en el antiguo pacto. Se derramaba el vino sobre el animal que se estaba sacrificando y el símbolo únicamente apuntaba a Jesucristo. Participar en la comunión y recordar este sacrificio. Cada vez que compartimos el pan y el vino, renovamos nuestro compromiso de vivir en la gracia de Dios, conscientes de que su sangre nos ha comprado
una libertad inigualable. Eso debería generar gozo en nosotros. Así como el vino simbolizaba el gozo en el antiguo pacto, saber que la sangre del Señor Jesucristo te ha dado redención y libertad del pecado, eso debería generar gozo en nosotros. ¿Por qué? ¿Usted quiere saber qué es lo que causa tristeza en su corazón? ¿Usted quiere saber qué es lo que causa tristeza en su corazón? El pecado, hermano. No hay otra cosa. Tráigame una persona aquí que peca deliberadamente y pregúntele que si vive gozosamente todos los días. Y le va a responder, a veces me despierto con el pie izquierdo. A veces no tengo deseo ni siquiera de vivir. A veces tengo ganas de desaparecer de este lugar. A veces quisiera no estar en este lugar y desaparecerme de todo, e irme a un lugar lejano. Pecado. Pero aquel que ha sido libertado del pecado por el sacrificio de Cristo, sabe que cuando peca, se arrepiente y dice, no, te fallé, Señor, pero tú me has comprado, tú me has lavado. Te suplico perdón. Perdóname, Señor, renueva mis fuerzas. No quiero fallarte más. La ofrenda de incienso. ¿En qué consistía esta ofrenda? Era un incienso especial quemado en el altar. Representaba las oraciones del pueblo que ascendían a Dios. Solo el sumo sacerdote podía ofrecerlo. Esto me encantó. Imagínense, eso no eran los sacerdotes los que ofrecían ese sacrificio o esa ofrenda. Únicamente el sumo sacerdote. ¿Y cómo se cumple eso en Cristo? Jesús es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros todos los días. Por eso Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente intercediendo por ellos. Qué lindo, hermanos. Los sumos sacerdotes del antiguo pacto eran seres humanos como usted y como yo. Muy bueno podía ser el sumo sacerdote, muy bien alimentado podría estar él, muy sano, pero sabían que tenía que morir, ¿verdad? Y había que empezar de nuevo otra vez el rito. Pero Cristo, siendo perfecto y eterno, siendo nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos 7:25, por el cual Él también es poderoso para salvar, solo por un mes, por una semana, no, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente e intercede o para interceder por ellos. El sacrificio de Jesús, ese sí es un fragante aroma, es un olor fragante para el Señor. Imagina una densa nube, la cual simboliza las oraciones tuyas, las oraciones mías, y van ascendiendo al cielo. De la misma manera nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros oremos, Él interceda al Padre por nosotros. Y no lo hizo hace 2000 años, lo hace desde hace 2000 años, intercediendo por ti y por mí. Es más, Él empezó a interceder antes de que tú nacieras. Ha intercedido por ti y sigue intercediendo por todos. Este punto nos anima a cultivar una vida de oración constante. Saber que Jesús intercede por nosotros nos da la seguridad de que nuestras peticiones son escuchadas y que a través de su mediación podemos acercarnos a Dios en toda circunstancia. No esperes una mala circunstancia para orar. No esperes una enfermedad para orar. No esperes una situación adversa económica para orar. Ora, ora. El Señor Jesús está atento a escuchar tus oraciones. Está presto ahí su oído. Escucho que Juanita no ha orado por mí, solo la veo afanada constantemente en el trabajo, en sus quehaceres, en sus responsabilidades.
El Señor Jesús está presto para escucharnos, hermanos, todos los días. Y no solamente en la mañana, también en la tarde, al mediodía, a cualquier hora, en la noche. Ora, porque Él es ese sacrificio, esa ofrenda perfecta de incienso que sube a los cielos como olor o grato perfume a Dios. Y la última ofrenda es la ofrenda de expiación. Actualmente todavía muchos de los judíos practican esta ofrenda. Se llama el Yom Kippur. ¿Qué era la ofrenda del día de expiación? Eso lo encontramos en Levítico 16. Era la celebración más importante del calendario judío. En este día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Ojo, una vez al año para hacer expiación por los pecados no solamente de una persona, sino por los pecados de todo el pueblo. Se realizaban dos sacrificios clave. El sacrificio del primer macho cabrío. Se sacrificaba un macho cabrío y su sangre era llevada al lugar santísimo. Se rociaba sobre el propiciatorio del arca del pacto para hacer expiación por el pueblo. Simbolizaba la muerte sustitutiva de un inocente por los pecados de la nación. Y el segundo chivo es el que se considera el chivo expiatorio. Sobre el segundo macho cabrío, el sumo sacerdote imponía las manos, confesaba los pecados de Israel. Luego el animal era enviado al desierto, llevado simbólicamente el pecado del pueblo fuera del campamento y representaba la eliminación total del pecado del pueblo. Eso es la fiesta del Yom Kippur. Además de estos sacrificios, el sumo sacerdote debía purificarse a sí mismo antes de interceder por el pueblo. El sumo sacerdote no podía empezar a hacer el sacrificio sin haberse purificado primeramente él. ¿Cómo se cumplió el Yom Kippur en Jesucristo? Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto. Hebreos 9, 11 al 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Wow. Jesús no entró con sangre de animales, sino con su propia sangre, no una vez al año, sino una vez para siempre, para hacer expiación eterna de tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Jesucristo es el gran sumo sacerdote y el sacrificio perfecto. Imagina una ceremonia solemne en la que el sumo sacerdote, en representación del pueblo, se acerca al lugar santísimo para llevar sobre sí culpa de todos. Jesús, al ofrecer su propia sangre en la cruz, cumplió este papel de mediador perfecto, limpiando para siempre el pecado y abriendo un camino nuevo para ti y para mí. Esta ofrenda nos invita a vivir en el reconocimiento constante del sacrificio de Cristo. Nos llama a una vida de arrepentimiento y gratitud, sabiendo que a través de su obra tenemos acceso directo a la presencia de Dios sin barreras. Y así hay otras 5 ofrendas más, que todas se cumplieron perfectamente en el sacrificio de Cristo. Jesús es el sumo sacerdote y sacrificio perfecto. No necesitamos más sacrificios porque Él lo hizo una sola vez y para siempre. Toda la ley y los sacrificios apuntaban a Cristo. Jesús es el cumplimiento perfecto de todas las ofrendas. Y entre esas está el diezmo. Y no lo quise traer yo porque ya di 3 clases del diezmo los viernes para los que se la perdieron. Así que ya no necesitamos sacrificios. ¿Necesitamos practicar la fiesta de las primicias? ¿El Yom Kippur? ¿La ofrenda de oblación? ¿La ofrenda de la culpa por el pecado? Todo era tipo y sombra de lo que iba a venir. Sacrificio perfecto.
Constantemente mi corazón se conmueve cuando leo el capítulo 3 de Juan. Cuando estaba Juan el Bautista bautizando en el río el Jordán y venía Jesucristo descendiendo del monte alto y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta. No necesitamos nosotros hacer algo externo. Él lo cumplió todo y en Él se cumplió todo. Jesucristo es el cumplimiento total de todas las ofrendas del Antiguo Testamento, mientras que los sacrificios mosaicos solo eran tipo y sombra de lo que había de venir. Su muerte, su resurrección e intersección actual cumplen y superan cada una de estas ofrendas. Pero se sigue practicando, ¿verdad? Ese es el problema. Y ahí quiero llegar. ¿Qué pasa si hoy en día quisiéramos practicar esas ofrendas del Antiguo Testamento o esas ofrendas ceremoniales? Santiago 2:10 al 11, antes de iniciar. ¿Qué pasa? Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un solo punto, se ha hecho culpable. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de toda la ley. De manera que si tú celebras el Yom Kippur, pero no la fiesta de las primicias, sos transgresor de toda la ley. De manera que si tú practicas el diezmo, pero no la ofrenda de oblación, eres transgresor de toda la ley. No sé si me comprenden, hermanos. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa si quisiéramos practicar una de esas ofrendas? Hebreos 9:9 dice: esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, pero no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica ese culto. De manera que esas ofrendas no causaban ningún efecto en la conciencia de las personas. Lo que les dije hace un momento, tú puedes traer todo tu dinero, tus propiedades, y como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿verdad? Podría dar todos mis bienes a los pobres, podría ser yo sacrificado, podría yo hablar en lenguas angelicales, podría yo tener todo el conocimiento, pero si no tengo amor, nada soy. Soy como el címbalo que hace ruido, nada más. Pero se siente bien uno, ¿verdad? El cheque de mi semana traje aquí a la iglesia. Dios está recibiendo esta ofrenda y siento que mi conciencia ha sido limpiada. Pero saliendo de ahí, sigue siendo el mismo impío. No hay transformación en el corazón. Tu ofrenda no te está ayudando en tu santificación. Mencióname una persona que usa el dinero para aplacar su conciencia y verás el tipo de vida o de doble vida que lleva. Segundo, ¿qué pasa si hoy quisiéramos practicar esas ofrendas? Hebreos 10:1 y verso 4. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, oiga, la ley, la sombra, y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Verso 4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado. Esas ofrendas fueron solo la sombra